guerrerosesme.blogspot.mx. Y es lamentable que el secretario de Defensa diga que quien no esté de acuerdo con esos actos heroicos que hizo Lázaro Cárdenas nacionalizando la industria petrolera, o que hizo en 1960 el presidente de la República nacionalizando el sector eléctrico, actos considerados heroicos, hoy simple y sencillamente por su afán de privatizar los energéticos, eleven a una traición a la patria a quien no esté de acuerdo. Claro que nos vamos a oponer, claro que vamos a organizarnos para oponernos y demostrarles que ellos ya dijeron que van a reprimir y nosotros tenemos que ser capaces de organizar un movimiento de resistencia civil y pacífico en defensa de nuestro país, en defensa de nuestro patrimonio. Por eso vamos a esperar que nos reciba la representación de esta embajada para entregarles este documento y cuando en la parte final que nos lo entreguen, se los vamos a leer para que todos lo conozcan y todos sepamos lo que entregamos. Vamos con el plan de acción y vamos a seguir con este movimiento de resistencia. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! En nuestro país tengamos que ser relegados afuera de un mostrador. Qué lástima. Quien represente esta embajada en este momento tenga que hacerlo de esta manera. Es lamentable. Estamos entregando. O les decimos somos extranjeros para que nos puedan recibir en una oficina, ¿no? Estamos entregando. Y uno en inglés. Te agradecería. Estamos entregándote el documento y un acuse para que nos hicieras favor de sellarnos de recibido. Por favor. Aquí en México los extranjeros pueden violar, pueden secuestrar y no tienen ningún problema. En inglés, hay otro documento, el que viene en inglés también trae su acuse. ¿Te lo lees? ¿Quién lo lee? Muchas gracias. En este país del cual somos oriundos, nos negaron la protección de la autoridad, nos negaron el derecho a nuestro trabajo, nos están solicitando que renunciemos a nuestro derecho legítimo de trabajar. No nos están despidiendo, nos están negando el derecho al trabajo. Queremos también solicitar una visa de trabajo, porque en este país nos han negado el trabajo, estamos boletinados por ser un sindicato que se ha opuesto a las reformas neoliberales del gobierno federal, por ser un sindicato que alza la voz, un sindicato democrático. Han querido extinguir a nuestro sindicato. Es una verdadera lástima que no podamos decirte esto en una oficina de manera formal. Te lo decimos de esta forma porque es de la forma en que ustedes nos lo están pidiendo. Creemos que es una falta de tacto político, de sensibilidad política, el no tener la capacidad de escuchar una petición tan simple en un lugar que nuestro país les brinda para atender este tipo de cosas. Es lamentable, pero de verdad, el día que vayas tú a mi casa va a ser bien recibido. Qué lástima que en un país ajeno no tengas esa educación, le llamamos nosotros. Pero te agradezco por habernos recibido el documento. Muchas gracias. Estando estas embajadas diplomáticas donde tienen que ser recibidos todas las organizaciones o cualquier ciudadano, nos nieguen tan siquiera poder pasar a una oficina para que nos recibieran este documento de la Trinacional. Así es como se maneja hoy el gobierno, es la línea que marca el propio gobierno federal, y así en todas las embajadas. Hoy nos damos cuenta, a través de esa globalización en el mundo,
cómo no únicamente aquí en México se violan los derechos humanos, se violan los derechos del trabajo, los derechos laborales. Ahí tenemos todos los conflictos en toda América Latina, allá en Argentina, en Chile, últimamente en Europa, en España, con la empresa Iberia, que pretenden recortar a más de 3,000 trabajadores. Y así en todos los países, esa globalización viene dando al traste con todas las conquistas que a través de los años han conseguido los trabajadores en cada uno de los países. Hoy también aquí en esta embajada, hacer extensiva la situación de nuestros compañeros trabajadores de Honda, una empresa japonesa donde aquí en México a su sindicato no les quieren dar el reconocimiento. Hoy también esa exigencia en el cual viene plasmado también en este documento. No únicamente en México se cuecen habas, así como decimos, sino también en otros países, porque ellos como países primermundistas son los primeros que vienen a decir aquí a México que cambien esas reformas laborales como lo acabamos de ver aquí en nuestro país, precisamente para que vengan sus empresas japonesas, como son las francesas, las españolas, a introducirse aquí en México y venir en detrimento de la clase trabajadora, en detrimento de la situación salarial y por supuesto tener un trabajo indigno como ya se tiene en muchas de las empresas. Últimamente vimos en los medios de comunicación como una empresa extranjera, china, de chinos, cómo agreden a nuestros compañeros mexicanos. Y así es como nos tratan. Ese es el respeto que tienen a los mexicanos, que respeto supuestamente. Pero sin embargo, compañeros y compañeras, la lucha que estamos dando nosotros los electricistas, el Mexicano Electricistas, conjuntamente con las demás organizaciones de México y las organizaciones internacionales, no únicamente de Canadá y de Estados Unidos, sino de América Latina y sindicatos de Asia, África y Europa, estamos en conjunto precisamente para tirar todo este tipo de situaciones que vienen imponiendo a través de esas empresas internacionales. Y lo vamos a lograr, compañeros y compañeras, únicamente con la situación de estar unidos, no únicamente nosotros como organización, sino también como sindicatos. Hoy este documento que emite precisamente hace unos días, este pronunciamiento que se hace a través de la Alianza Trinacional de Solidaridad con México, Canadá y Estados Unidos, se da esta declaración. Esta declaración es la que se acaba de entregar. Vamos a dar lectura para que sepan qué es lo que se acaba de entregar, compañeros y compañeras. Encuentro Internacional de Solidaridad, declaración política de la Alianza Trinacional de Solidaridad de México, Canadá y Estados Unidos. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de los trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar más allá de las fronteras las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática, se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral, claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de las organizaciones internacionales del trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, condenamos la actuación denigrante de las instancias de impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas, que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objetivo de aprobar vía en fast track las reformas a la legislación laboral tienen la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, puesto que fortalece el sindicalismo de protección patronal, establece como norma de simulación de la relación laboral, legaliza el outsourcing, impone
en ultranza una flexibilidad laboral y unilateral a las relaciones laborales, elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariedad y estabilidad, afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres, socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en un paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema de costo a la mano de obra. Por esas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad de la violación a la normatividad internacional que caracteriza a la actual Ley Federal del Trabajo y de detener sus efectos nocivos contra toda la población trabajadora. Aunque la crisis global no fue culpa del pueblo trabajador, ha sido un pretexto para la generalización de la violación a los derechos laborales en el mundo. En México, en Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como pretexto para reducir los salarios, prestaciones, empeorar las condiciones de trabajo, incluye la agresión a los derechos de los trabajadores de distintos niveles de gobierno y servicios públicos, impidiendo el derecho a la contratación colectiva, llegando a interferir y hasta retención de las cuotas sindicales, como en el caso de nosotros los electricistas. En este mes de febrero, durante el día 19, del 19 al 24, las principales organizaciones sindicales globales como la Industrial Global Union, la Unión Global, la UNI, Global Unión, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, la Confederación Nacional Internacional, la Confederación Nacional de las Américas y los sindicatos que conforman la Alianza Trinacional de Solidaridad, junto con otras organizaciones realizaremos diversas acciones internacionales en el marco de esta campaña denominada Días de Acción Global con México. En el ámbito de las organizaciones sindicales, en el mundo existe una profunda indignación por la presente continuidad en la aplicación a las políticas de corte neoliberal en México. Estas políticas son características de los regímenes autoritarios en su afán de despojar a los derechos adquiridos de los trabajadores, nos tienen más abajo que todos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantiene la continuidad de la política gubernamental que no responde a los derechos laborales, en conflictos donde está involucrada la violación a la libertad sindical, como son los compañeros de Honda, los mineros, el SME y por supuesto la Unión de Trabajadores de Pilotos, la vidriera potosina, Excelon, Reusers y los compañeros de PKC, el derecho de huelga, SANDAC, el derecho al trabajo, Mexicana de Aviación y SME, el derecho a la contratación colectiva auténtica, Atenco y Continental. La actual política laboral es violatoria de normas y directrices de la OIT, así como de diversos convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Mantendremos nuestra frente común, el frente común con el sindicato mexicano y todas las instancias internacionales donde acuda a demandar la solución y sus justas y legítimas demandas. Por eso demandamos derogación a las reformas patronales a la Ley Federal de Trabajo, desaparición de los contratos colectivos de protección patronal y el control corporativo del Estado mexicano sobre la clase trabajadora, reemplazar las juntas de conciliación arbitraje, recuperación del poder adquisitivo del salario, solución a las demandas de los conflictos laborales de reinstalación a los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano Electricistas, libertad inmediata a los luchadores sociales encarcelados, recuperación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, solución a las huelgas mineras de Cananea, Tasco y Sombrerete, reactivación de Mexicana de Aviación y reapertura de Calzado Sandac, reconocimiento al sindicato de Honda,
reconocimiento a la contratación colectiva de Continental, Unitit y Atenco, respeto a los derechos laborales por parte del gobierno del Distrito Federal. Las organizaciones que asignamos la presente declaración ratificamos nuestra unidad, solidaridad en contra de la violación a los derechos laborales que está agobiando la clase trabajadora y expresamos nuestro rechazo a todo intento o iniciativa que vulnere al pueblo trabajador de México, Estados Unidos y Canadá. Las organizaciones internacionales, American Federal Congreso Industrial, Organización AFL-CIO, Austin, tan cerca frontera, Canadá Outward, Unión de Canadá, la Canadian of and Profession Import Unión, la COPE 378, Canadá Unión Publicet Employers, la CUPE, Centro Internacional de Solidaridad, Comunidad de Frontera, Comunicación Energética, Power Unión de Canadá, Cross Wars Newton, Industrial Global Union, International Bros Obstean, la IBT, Lower Employment Comité Nacional Lower Wheels, Maquila Solidaridad, Newton Red de Solidaridad de la Maquila, Project Organización Devolve Educación and Resort del Poder, Public Servicio and of Canada, la PSAC, Sindicatos de los Metales, Sindicatos de los Transportes de Estados Unidos, la US, Labor Educación de América y su protección, la Unión Nuke Internacional, la UNI, Unit Electricidad, que es la empresa de electricidad de Estados Unidos, la United World Unión de América, UWUA, Federación Internacional del Trabajo del Transporte, Confederación Sindical de las Américas, en México, Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, Unión de Trabajadores, la UNET, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, el Comité Fronterizo de Obreros, CFO, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la PRO-DESC. ¡Viva la unidad de la clase obrera internacional! A 19 de febrero del 2013, este es el documento que se ha entregado aquí en esta embajada de Japón, que como ya vimos, es el recibimiento como también en las demás embajadas. Ese es el respeto que tienen hacia nosotros los mexicanos. Ahora les decíamos hace un rato que hay que ser extranjeros para que nos puedan recibir allá adentro. Sin embargo, hoy vemos que empezando desde estas embajadas está la discriminación a los propios mexicanos. Empezando por estas embajadas y terminando incluso por el gobierno federal, que odia a la clase trabajadora en general, a los mexicanos de abajo. Compañeros, muchas gracias por su atención. La fuerza del MB, aquí se ve. La fuerza del MB, aquí se ve. La fuerza del MB. Hemos sido capaces de sobreponernos a un fallo tan imparcial y tan lleno y tan falto de sentido común jurídico. Nosotros nos hemos propuesto seguir adelante en nuestro movimiento. Tenemos que ser capaces de demostrar lo que ha estado pasando. No es ninguna casualidad lo que está pasando hoy en España. En España, hace 15 años, reformaron la ley del trabajo y con el mismo argumento: igualdad, más empleo, mejor remunerados. Y hoy España vive la peor crisis en el trabajo. Hoy España hemos visto cómo los movimientos de resistencia de los trabajadores se han tornado violentos.
Vemos lo que está pasando con los mineros de España, con los de la empresa de aviación de Iberia y sucesivamente con quienes no han estado de acuerdo con las políticas económicas del presidente Rajoy, quien vergonzosamente les pide un esfuerzo a los trabajadores. Estamos claros y ciertos que los trabajadores no hemos sido los responsables de las crisis económicas que se han dado en el mundo. Han sido las políticas económicas que han llevado a ese desastre que se llama neoliberalismo. Pero han querido justificar los rescates atacando todas las conquistas que a través de los años y de la lucha hemos tenido los trabajadores. Entonces somos nosotros quienes tenemos la solución a este problema. Somos nosotros quienes podemos sacar adelante esta situación. Y es conservando la unidad, exhibiendo exhibiendo toda lo que ha sido capaz de hacer este gobierno. Ejemplos sobran. Todo mundo sabe que en el mes de septiembre y octubre fueron violadas muchas personas en Acapulco, en Guerrero. Todos sabemos que hoy las comunidades indígenas han tomado la ley en sus manos, autodefendiéndose del crimen organizado, y tuvieron que sufrir esta desgracia. 6 paseantes, 6 turistas españolas, para que se hiciera un revuelo a nivel nacional y para que se hiciera o tratase de hacer justicia en un lugar donde ya no había Estado de Derecho. Estamos ante un Estado fallido desde el sexenio pasado. Hay un vacío de poder. Las decisiones no las está tomando la Presidencia de la República, las están tomando quienes buscan una carrera presidencial desde ahorita. Es por eso las contradicciones del gobierno federal. Es por eso que el miércoles pasado en Gobernación se nos informa de una próxima reunión en 15 días. Y el día de ayer se le informa a nuestro compañero secretario general que vamos a ser recibidos la próxima semana. Todas esas contradicciones nos llevan a un vacío de poder donde las decisiones no se están tomando en la silla presidencial. Se están tomando desde diferentes órganos públicos, desde diferentes bancadas priistas, y nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Tenemos que seguir con el plan de acción que aprobó la Asamblea General y seguir adelante para exhibir todas las porquerías que ha hecho el gobierno pasado y que quiere refrendar el gobierno actual en contra del derecho de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso vamos todos a las delegaciones a hacer ese trabajo pie tierra con los vecinos, diciéndole a la gente, explicándoles cómo está la situación que estamos viviendo y de todas esas inconsistencias legales y jurídicas de las que hemos sido objeto. Vamos a seguir con el plan de acción y todos en unidad a seguir adelante. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! ¡Viva! guerrerosesme.blogspot.mx